Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Yo soy el doctor Fernando Piñero González de la Universidad de Puerto Rico en Ponce. En este video hablaremos sobre el lado terminal, el lado inicial de un ángulo, la forma estándar y el ángulo de referencia. Comencemos. Dos ángulos son dos ángulos coterminales si tienen el mismo lado inicial y el mismo lado terminal. ¿Qué esto quiere decir? Tenemos aquí, vamos a pretender que esto es un rayo recto y este es el lado inicial. Y vamos a poner aquí en verde el lado terminal. ¿Ven? Como ahora los ángulos se están midiendo como una cantidad de rotación. Si usted rota de aquí a aquí, esto es un ángulo. Si rota en esta dirección, es otro ángulo con otra medida. Y si diera 1, 2 vueltas y llegar hasta ahí, es otro ángulo adicional. Entonces, son 3 rotaciones distintas, pero como terminan en el mismo rayo, son ángulos coterminales porque comparten el lado terminal. Necesariamente, los ángulos coterminales tienen que diferir por múltiplos de una vuelta entera. Por ejemplo, si hacemos aquí este ángulo, y suponemos que de aquí a aquí, ¿verdad? Suponiendo que este ángulo mide 30 grados, los ángulos coterminales pueden ir en la otra dirección. En este caso, este mide negativo 330 grados porque se mueve en la dirección negativa. Podemos dar una vuelta. Esto también mediría 390 grados porque da una vuelta y después viaja 30 grados más. Bien, para tener claro cuál es el signo del ángulo. Muy bien. Veamos el siguiente ejemplo. Bien. El signo del ángulo, ese terminal me quedó bien feo. El signo del ángulo va a depender en qué dirección se rote. ¿Bien? Si usted va en contra de las manecillas del reloj, es positivo, no importa cuántas vueltas dé. Muy bien. Si usted va a favor de las manecillas del reloj, no importa las vueltas que dé, entonces el ángulo es negativo. Bien, para poder estudiar los ángulos de forma definida, hay que encontrar una forma estándar, una forma base, una forma canónica para poder colocarlos y estudiarlos. ¿Por qué? Porque como un ángulo son 2 rayos en el espacio en cualquier dirección, pues eso está, por decir así, muy suelto. Hay demasiado grado de libertad y nos va a dificultar. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Un ángulo está en forma estándar si el vértice es el origen y el lado inicial es el rayo positivo del eje de X. Bien, en este caso, miren, ahora el vértice es el origen y el lado inicial es el rayo del eje de X. Entonces, así nos preocupamos, ¿verdad?, de rotar desde aquí, tal sea en esta dirección o en esta dirección. ¿Bien? Así que esto nos estandariza cómo poner los ángulos y se hace la vida mucho más fácil, ya que se nos permite estudiar los ángulos de una manera estructurada.
Los ángulos cuadrantales son los ángulos cuyo lado terminal es uno de los ejes del plano cartesiano. Y esencialmente estos van a ser múltiplos de 90 grados, pi medio o 100 radianes, dependiendo de la unidad que esté utilizando. Por ejemplo, noten aquí, este siempre es el lado inicial cuando estamos en la posición estándar. Este es un ángulo cuadrantal y este ángulo mide 90 grados o también lo mismo que pi medio radianes. Si usted decide tomar este ángulo, ¿okay?, rota hasta acá y el lado terminal es la parte negativa del eje de X. Este ángulo mide 180 grados o lo mismo que pi. ¿Okay? Y este ángulo que está aquí, depende de cómo usted lo mida. Si lo mide en esta dirección, mide negativo 90 grados. Y si lo define en esta dirección, mide 270. Pero lo importante es que los ángulos cuadrantales son los ángulos cuyos lados terminales son algunos de los rayos de alguno de los ejes, sea la parte positiva o negativa. Bien. El ángulo de referencia va a ser el ángulo similar a nuestro ángulo, pero que cae en el primer cuadrante sin dar una vuelta completa. ¿Bien? Así que es muy importante el ángulo de referencia. Siempre está entre 0 y pi medio. El ángulo de referencia siempre va a estar entre 0 y pi medio radianes o 90 grados. Ahora presentaremos varios ejemplos de cómo calcular el ángulo de referencia. ¿No? Si el ángulo cae en el primer cuadrante sin dar ninguna vuelta, por ejemplo aquí que tenemos el ángulo de 30 grados, el ángulo de referencia es el mismo. Y el ángulo cayera en el segundo cuadrante, por ejemplo que tuviera aquí 3 pi cuartos radianes, usted va a calcular la distancia que le falta para llegar al eje de X o completar los 180 grados o los pi radianes, ¿verdad? Y esta diferencia es pi cuartos, ¿verdad? Que esencialmente noten que pi cuartos es lo mismo que pi menos 3 pi cuartos, según dice aquí. Así que el ángulo de referencia es pi cuartos. Si su ángulo cae en el tercer cuadrante, por ejemplo, suponemos que esto es un ángulo de 240 grados, usted va a calcular el ángulo que le toma en ir de su lado terminal al eje de X. Y este ángulo sería un ángulo de 60 grados, así que ese es nuestro ángulo de referencia. Y note que 60 grados es lo mismo que 240 menos 180, que es precisamente lo que dice esta fórmula. Y si el ángulo cayera en el cuarto cuadrante, va a depender, ¿muy bien? Va a depender de la dirección que usted tome. Si ve la dirección positiva, que serían, por ejemplo, 315 grados, la referencia sería la vuelta completa menos 315 grados, que serían, el ángulo de referencia sería 45 grados. Sin embargo, si usted decide ir en la otra dirección, ¿okay?, que aquí tiene un ángulo de negativo 45 grados, en este caso el ángulo de referencia sería el opuesto, que de igual manera sería el ángulo de referencia con
una medida de 45 grados. El ángulo de referencia solo depende del lado terminal. Por eso en el caso anterior presenté tanto una rotación de 315 grados positivos o de negativo 45 grados negativos. Son dos ángulos terminales y ambos terminan con un ángulo de referencia de 45 grados. Esto es cierto, no importa dónde quede el lado terminal. Así que no voy a dar una fórmula porque entonces esto va a depender de cuántas vueltas dé. Lo que yo quiero que usted tenga en mente es que el ángulo de referencia solo depende del lado terminal y su distancia al eje de X más cercano. En este video hemos discutido sobre ángulos coterminales, el lado inicial, el lado terminal y la forma estándar del ángulo. ¿Bien? La forma estándar nos permite definir el ángulo de referencia, lo cual nos va a ser muy útil estudiar las medidas de los ángulos y de ciertas funciones trigonométricas que veremos más adelante. Preparar este contenido ha sido edificante y gratificador para mí. Espero que también les sea para ustedes y me gustaría compartir en una próxima ocasión.